Muy bien, ya alcanzamos la Parashat Noach y vamos a leer la aliyá número 1 del capítulo 6, versículo 9, hasta el final del capítulo, que está en el versículo 22. Dice la Torah: esta es la descendencia de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con temor de Elohim se condujo Noach. Engendró 3 hijos, a Shem, a Ham y a Yefet. Se corrompió la tierra delante de Elohim y se llenó la tierra de despojo. Vio Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrupta, porque había corrompido todo ser de carne su camino sobre la tierra. Entonces dijo Elohim a Noach: el fin de todo ser de carne ha llegado delante de mí, porque se ha llenado la tierra de despojo por causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer, aposentos harás en el arca y la calafetearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta forma la harás: 300 codos el largo del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una iluminación harás al arca, en un codo la terminarás por arriba, y la puerta del arca en su costado colocarás. Piso bajo, segundo y tercero le harás. Pues yo, he aquí que traigo el diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne que haya en ella espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi pacto contigo, y vendrás al arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo animal de toda carne, 2 de todos traerás al arca para hacerlo sobrevivir contigo, macho y hembra serán. Del ave según su especie, de la bestia según su especie, de todo lo que se arrastra en la tierra según su especie, 2 de cada uno vendrán hacia ti, para mantener a ellos con vida. Mientras que tú, toma para ti de todo alimento que se come, lo juntarás contigo, y será para ti y para ellos para alimento. E hizo Noach conforme a todo lo que ordenó a él Elohim, así lo hizo. Bien, comienza este texto retomando acerca de la descendencia de Noach. Se anticipa a esto los rasgos característicos de su persona: un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Pues, como leemos más adelante, todos los demás se habían corrompido y él se mantenía íntegro en medio de una sociedad de malvados. Lo mismo que sus hijos, Shem, Ham y Yefet. Entonces, se llena la tierra de todo esto que estábamos platicando en el final de la Parashat Bereshit. Y ahora tiene que venir la destrucción de toda carne. Estamos hablando de todo esto que involucran las distintas culturas de los hombres que ya existían en aquel tiempo, y también de los animales que habían estado sobre la tierra. Entonces, todo esto porque se ha corrompido. Akadosh Baruj Hu dice que ha llegado el fin de todo ser de carne delante de él, porque se le da una persona, se le da personalidad a este fin, que es la acusación de el mal comportamiento que toda carne está teniendo con respecto del plan divino, que perfectamente sabemos involucra la primera mitzvah. Una vez que se ha descuidado completamente el propósito de cumplir la mitzvah, entonces solo queda desechar a la persona, que ya no puede encaminarse de manera correcta, ya ni siquiera hay una esperanza en que pueda reencontrar el camino. Entonces esta persona tiene que ser desechada, o este individuo tiene que ser desechado, porque ya no puede alcanzar a cumplir su propósito.
se ha extraviado completamente de su propósito. Por lo tanto, toda la tierra, dice el texto, será destruida. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu ha encontrado gracia en la vida de Noaj. Esta justicia y esta integridad de comportamiento de parte de Noaj, Akadosh Baruj Hu le hace saber de la destrucción que vendrá sobre la humanidad y le provee de un plan de escape. Este se constituye en la construcción de un arca, de un gran navío, pues como habrá una destrucción de aguas, entonces un arca que flote, un navío, un barco que pueda flotar en medio de las turbulentas aguas. Por eso es que será una estructura sólida, grande, alta, ancha, con distintos niveles, cerrada en la parte incluso superior y únicamente estará provista por una pequeña entrada de luz, una ventanilla que estará en lo más alto del arca. Y de esta forma, Akadosh Baruj Hu va a proteger y preservar la vida de Noaj, de su esposa, sus 3 hijos y cada una de las esposas de sus hijos, lo mismo que de los animales, conservando e introduciendo en el arca una pareja macho y hembra de cada uno de los animales que deberán sobrevivir a este cataclismo universal. Y de esta forma se asegurará la preservación de la humanidad y de toda esta carne, que si el resto se llegará a destrucción completa, total y absolutamente. En el arca será su nuevo hábitat para poder conservarse dentro el tiempo necesario y sobrevivir. Habrá que llevar alimentos para todos aquellos que estén dentro del arca, tanto para los hombres como para los animales. El éxito, y Noaj hizo conforme a todo lo que ordenó Elohim, así lo hizo. Este es el éxito y la ventaja que tuvo Noaj. Un hombre que se ha conducido de acuerdo a los designios de Akadosh Baruj Hu hasta ese momento. Y esto es la salvación de muchos hombres en medio de la destrucción. Que cada uno haga conforme a lo que ha ordenado Hashem. Esta frase debe estar presente en nuestras vidas para que nosotros alcancemos el propósito por el cual hemos sido creados, para que nuestra estancia en esta vida también sea placentera, que hagamos las cosas de acuerdo a los dichos de Hashem. Nos vemos para la segunda aliyá.